Bueno, pues muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta actividad del Colegio Colombiano de Gastrología, Patología y Nutrición Pediátrica, quien en alianza en esta ocasión con la ASPEGAN, pues vamos a presentar una iniciativa de un proyecto de investigación y pues para mí es un placer de veras contar en esta noche, pues además de todos ustedes colegas aquí en Colombia, pues con la presencia del doctor Paul Harris. Para los que no conocen del doctor Paul Harris, pues es un gastroenterólogo pediatra, trabaja en Chile y es actualmente el coordinador de investigación del ASPEGAN, y de veras es muy importante su presencia debido a este gran trabajo pues que con la iniciativa de José Fernando, de Verónica y todo el equipo de investigación de la Fundación Santa Fe tienen, pues obviamente para presentar, para que hagamos un estudio inicialmente a nivel Colombia y pues con todas las herramientas que se van a utilizar de RedCap se pueda replicar el mismo estudio a Latinoamérica. Entonces, de veras que para mí es un placer tener al doctor Harris y al grupo de la Fundación Santa Fe en este espacio académico. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, voy a ver si está listo ahí la presentación. Sí, está perfecto, ahí se ve súper bien. Sí. Bueno, yo muy honrado en que esté el doctor Paul Harris, es un gran amigo, profesor y pues el director de investigación en LASPEGAN, que nos ha apoyado mucho en muchos de los proyectos, y especialmente porque es una de las personas que yo diría que en Latinoamérica y en el mundo es de las personas que más sabe del Helicobacter pylori. Por lo tanto, nosotros quisimos empezar con el estudio colombiano de erradicación del Helicobacter pylori usando RedCap, y la idea final es hacerlo probablemente a nivel, pues empezamos con Fundación Santa Fe, luego extenderlo a Colombia y pues ojalá podamos a nivel Latinoamérica poder unirnos, y la idea es hacer de pronto con la ayuda del doctor Paul Harris un webinar para ver si motivamos a la gente de hacer este estudio de investigación. Entonces, los objetivos de la presentación es saber cuál es el problema en la erradicación del Helicobacter pylori, cuáles son las guías, pruebas diagnósticas e indicaciones de erradicación del Helicobacter pylori, según las últimas guías, propuesta de investigación de erradicación del Helicobacter pylori, conocimiento de RedCap en LATAM, manejo de datos en RedCap y seguridad, la doctora Mariana Vázquez, quien nos está acompañando, prueba piloto, el doctor Andrés Montaño. Mariana Vázquez es la coordinadora en la Fundación Santa Fe, ella es candidata para epidemióloga. Andrés Montaño es asistente de investigación y es epidemiólogo también. Vamos a presentar cuál sería el cuestionario y pues vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan. Entonces, simplemente para resumir, ustedes saben que la prevalencia a nivel global del Helicobacter pylori es del 44.3%. Especialmente es más prevalente en los países en vías de desarrollo como el nuestro, en África, en Latinoamérica casi 60%. Y cuando vemos en este metaanálisis, observamos que en Latinoamérica, si dividimos adultos y niños, es más prevalente en la edad adulta, más o menos en un 70%, y en la niñez casi un 45%. En ese orden de ideas, todos como gastroenterólogos presentes sabemos a quiénes debemos hacer pruebas diagnósticas, y sabemos muy bien que el objetivo principal de la investigación clínica de los síntomas gastrointestinales es determinar la causa subyacente y no únicamente la presencia de infección por Helicobacter pylori, con una evidencia alta según las guías que les voy a presentar a continuación. Solamente para ver uno de los problemas de resistencia del Helicobacter pylori, es que por lo menos en Colombia hay adultos que no saben qué hacer con pacientes con maltoma, con infección y gastropatías erosivas, ulcerosas, en pacientes adultos y que son resistentes a todo.
y parte es posible que sea del uso inadecuado o de tratamientos inadecuados en la edad pediátrica y en el adulto joven. Solamente para mostrarles esta revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en el 2018, salieron 2 revisiones sistemáticas en el 2018, esta es una de ellas, pero rápidamente pueden ver que en el primer intento acá en Latinoamérica, en las Américas, o sea, Norteamérica y Suramérica, en el primer intento de erradicación hay una resistencia a la claritromicina entre el 4 a 16%, metronidazol hasta 44%, levofloxacina 16% y amoxicilina 19%. Igual ven que en total hay hasta 19% de resistencia a la claritromicina, hasta 39% en el metronidazol, hasta 28% en levofloxacina y amoxicilina hasta 13%. Pero lo que se ha visto, digamos, y una de las cosas interesantes, cuando vemos, por ejemplo, claritromicina, vemos que aquí que la resistencia a claritromicina hasta el 2008 era del 11%, se mantuvo más o menos igual hasta el 2011, pero mire, en los últimos años se duplicó la resistencia a claritromicina. Ahora, no sabemos si con la pandemia y la cuarentena y el uso indiscriminado de claritromicina y acitromicina haya mayor resistencia. Y vemos acá también en esta revisión sistemática y metaanálisis cómo hay una diferencia y hay aparentemente una resistencia mayor a claritromicina. En ese orden de ideas, uno de los adelantos, por lo menos en tratamiento de los últimos 12 años, ha sido que el descubrimiento que cuando se compara, por ejemplo, en rojo, la terapia por 14 días o la terapia de 7 días, ustedes ven que si nosotros usamos en rojo 14 días, más o menos logramos una erradicación casi mayor del 85%. Por lo tanto, una de las cosas que se ha determinado es que es más efectivo si uno utiliza terapia por 14 días. En ese contexto, en el año junio del 2017 salió esta guía que es conocido por todos ustedes, que es de la ESPGHAN y NASPGHAN, las guías para el manejo del Helicobacter pylori en edad pediátrica, que prácticamente es un update del 2016. Están, pues, nuestro amigo Benjamín Gol, está Armando Madrazo en representación de la parte mexicana, de la parte norteamericana de la NASPGHAN. Y es así que una de las preguntas que nos hacían en esta guía era que hay alguien que tiene prendido el micrófono, pero una de las cosas que nos pedía esta guía era que debíamos saber la resistencia, por lo menos a algunos antimicrobianos usados en los diferentes países. En ese contexto, nosotros en el año 2018 publicamos este estudio realizado aquí en la Fundación Santa Fe y lo que hicimos es simplemente hacer un cálculo de la muestra. Necesitamos 133 pacientes que llegaron por dolor abdominal, la mayoría epigastralgia, algunos pues tenían hemorragia, anemia, etcétera. Y de esos 133 pacientes lo que queríamos ver es la prevalencia del Helicobacter pylori e hicimos una reacción de polimerasa en cadena para ver la secuenciación que era resistente a la claritromicina. En ese contexto, para resumir la conclusión de este estudio publicado en el Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition, que fue realizado en conjunto Fundación Santa Fe y Universidad de los Andes, encontramos que la prevalencia en estos pacientes sintomáticos era del 47%, pero miren, algo que nosotros no habíamos visto y era que tenía una resistencia, encontramos de solamente el 8%. La otra cosa que encontramos, que hicimos, era que, bueno, el Comité de Ética no nos permitía sacar más biopsias para estudio de PCR en ese momento. Sin embargo, pensamos que la ureasa, en vez de desecharla después de colocar la biopsia en la ureasa, en vez de desecharla,
la tomábamos y esa era la muestra para hacer reacción de polimerasa en cadena, y creo que es el primer estudio en que se reportó que se podía usar la muestra de ureasa para PCR en Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué se llama resistencia? Pues bueno, uno no usa un antimicrobiano con resistencias más del 20%. Comparado con Brasil, con los estudios de Brasil, tenemos el estudio de Ogata de 19.5% y en Chile de Serrano y colaboradores del 21%. Posteriormente, con iniciativa del doctor Paul Harris, acá está el doctor Otto Calderón Guerrero también que nos acompaña, y pues bueno, varios de los gastroenterólogos en Latinoamérica, hicimos una adaptación de la guía de NASPEGAN, ESPEGAN para Latinoamérica, y es así como, digamos, prácticamente hay una guía que ya tenía unas pautas específicas en el año junio del 2017 y la nuestra que salió en enero del 2020. En resumen, las indicaciones según las guías para erradicación del Helicobacter pylori serían enfermedad ulcerosa y o erosiva gastroduodenal, niños con anemia ferropénica sin respuesta a hierro oral. Nosotros, bueno, el año pasado reportamos un caso de una gastritis autoinmune, que entre otras cosas tenía anemia ferropénica sin respuesta a hierro oral, que por eso es bueno tomar las muestras de cuerpo. También las indicaciones está el linfoma malo o adenocarcinoma por diagnóstico histológico. A diferencia de las guías americanas y europeas, pacientes así no tengan erosiones o úlceras, pero que tengan una gastritis y sean sintomáticos, pero tengan antecedente familiar de cáncer gástrico en primer y segundo grado, también había indicación de tratarlo. La púrpura trombocitopénica crónica inmune y la gastritis folicular, que fue controversial. Y eso pues lo debatimos muchísimo en la Sociedad Latinoamericana con el doctor Paul Harris, porque pues todos sabemos que la gastritis folicular es una reacción a la presencia probablemente del Helicobacter pylori, y sin embargo hay un estudio de casos y controles en Colombia donde el seguimiento de los pacientes con gastritis folicular en la edad adolescencia, de jóvenes, por varios años encontraron mayor prevalencia de cáncer gástrico, y sabemos todos que nuestros países como Colombia y Chile tienen altas prevalencias en cáncer. Muy bien. Entonces, los test pues ya los conocen, invasivos. Uno hace una endoscopia, por ejemplo, este paciente 7 años con una úlcera duodenal. Usamos la clasificación de Sidney, tomamos generalmente 2 biopsias de antro, 2 de cuerpo y 1 de ureasa. Y si hay disponibilidad, que es lo que una de las motivaciones en el working group de Helicobacter pylori, es hacer centros para mirar de donde se haga resistencia y se haga reacción de polimerasa en cadena o hibridación fluorescente in situ. En estos casos se tomaría una muestra extra. Están los test no invasivos, que simplemente ustedes lo saben, que lo usamos para erradicación después de terminar el tratamiento. Esperamos un mes sin tratamiento y podemos hacer un test de urea en aire expirado con carbono 13, que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, pero también podemos usar el antígeno en materia fecal para el Helicobacter pylori, que también tiene una sensibilidad del 94 a 97% y una especificidad del 90 a 95%. Sin embargo, no sé si pasa igual en Chile, pero en Colombia se ha popularizado, por lo menos en algunos sitios aquí en Bogotá, de que pacientes con dolor abdominal funcional les toman serología para el Helicobacter pylori, esencialmente en sangre, pero puede ser en orina o saliva, y de acuerdo a eso, sin ningún procedimiento y sin saber si hay una erosión o una úlcera, inician tratamiento, lo cual en muchas ocasiones son tratamientos no estandarizados y probablemente van a originar mayor resistencia. Por lo tanto, las guías de ESPEGAN, NASPEGAN y LASPEGAN recomendamos no usar test basados en anticuerpos, en suero, sangre y orina y saliva,
Se debe considerar la búsqueda de Helicobacter pylori por métodos no invasivos solamente cuando se esté evaluando causas de púrpura trombocitopénica crónica inmune, y la evaluación de la terapia anti-Helicobacter pylori debe ser evaluada después de 4 semanas de completar el tratamiento por urea aspirada o antígeno en materia fecal, o en algunos casos, o en muchos casos de nuestros países, una nueva endoscopia con biopsia. Por lo tanto, el objetivo final sería, y lo ideal, que es muy difícil, es lograr una erradicación más del 90%. Yo creo que ningún esquema lo ha logrado ni en niños ni en adultos, por lo menos de manera frecuente, y por la ineficacia de las terapias de primera línea recomendadas anteriormente. L'Aspegan determinó sus propios criterios. Entonces yo le resumo nuestra guía de enero del 2020, pero arriba se recomienda que en caso de no conocerse la susceptibilidad, recomendamos el esquema de IVP, amoxicilina y claritromicina por 14 días a dosis estándar, excepto en países con resistencia. Entonces aquí está resistencia a la cloritromicina más del 20%. Ahora, nosotros por lo menos acá, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe, que es una población pequeña, pero es lo único que tenemos, como hay susceptibilidad, es susceptible a la claritromicina, usamos generalmente IVP, claritromicina y amoxicilina por 14 días a dosis estándar. Pero si hay resistencia, pues aquí están los esquemas y todos lo conocen. Solamente recordar que, por ejemplo, la recomendación de un paciente mayor de 35 kilos, nosotros respondemos los latinos por el CIP 219, mejorar el esomeprazol. Esta tabla está hecha a base de omeprazol y esomeprazol, 40 miligramos cada 12 horas. Si es un paciente mayor de 35 kilos, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, claritromicina 500 cada 12, metronidazol 500, y estas son las dosis de bismuto. Y pues en mayores de 8 años, la terapia cuádruple con bismute y el uso de tetraciclina. Entonces, la pregunta de investigación sería, ¿cuál es la tasa de erradicación del... O sea, este es un estudio del real world, del mundo real. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Y lo que hacemos, si erradicamos o no el Helicobacter pylori. Es la única pregunta. ¿Cuál es la tasa de erradicación del Helicobacter pylori en pacientes pediátricos sintomáticos con enfermedad gastrodenal con esquema de primera línea de acuerdo con las guías internacionales de la NASPEGAN, ESPEGAN, LASPEGAN 2017? Sería junio del 2017. Pero, ¿qué pasa? Hay varios colegas, por ejemplo, ayer una colega me decía, yo utilizo una dosis más alta de amoxicilina y me va mejor. Perfecto. Entonces, pues queremos saber, a ver, porque es posible que nosotros pensemos que estamos haciendo las cosas bien y que en el mundo real resulta que no hay tanta erradicación como pensamos. O sea, que es un estudio que debemos saber en dónde estamos y por lo menos hacer un acercamiento del mundo real. Por lo tanto, pues nosotros diseñamos un estudio en menores de 18 años. Pensamos que podían ser pacientes desde julio del 2017, que cuando salió la guía en NASPEGAN, ESPEGAN, y hacerla hasta julio del próximo año. O sea, sería perspectiva. Y la razón es para tener suficientes datos, ojalá para presentar en el Congreso Mundial de Gastroenterología en Buenos Aires. Así que eso sería pues una ilusión, y ojalá podemos presentar los datos iniciales por lo menos de Colombia, y no sé si podemos algo en Río de Janeiro, y de pronto en NASPEGAN podemos presentar lo que llevemos. Los criterios de exclusión pues sería pacientes que estén recibiendo, que hayan recibido antibióticos un mes antes de la erradicación del Helicobacter pylori, o inhibidor o anti-H2. Muy bien. Entonces, en este contexto, nosotros dijimos, bueno, ¿qué tanto sabemos de REDCap? Entonces yo le pedí a nuestra coordinadora de plataforma de la Fundación Santa Fe, Mariana Vázquez, ella es candidata de epidemióloga, así que nos presentara pues los resultados de este tamizaje que hicimos de nuestros colegas en Latinoamérica. Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor, por la introducción.
Entonces seré breve porque sé que esta hora es difícil para todos. Lo primero que quisimos hacer en relación con el simposio, el pasado simposio de gastroenterología, era saber qué tanto nuestros colegas tenían conocimiento acerca de la plataforma, qué tanto la usaban y qué tanto podría ser una opción para nosotros recolectar la información a través de ella. Entonces, un poco ese fue como los resultados, estos fueron los resultados que obtuvimos dentro de nuestra encuesta. Dentro de ella encontramos que 63 personas de las 101 que respondieron a nuestra encuesta eran gastroenterólogos y los demás cursaban o eran nutriólogos, nutricionistas, pediatras, hepatólogos, estudiantes o residentes, médicos general, entre otros. De ellos, pertenecientes a la sociedad eran un 63.1% y de ahí queríamos indagar qué tanto en su práctica o en su ejercicio conocían de REDCap y lo usaban. Entonces, hicimos la pregunta sobre si conocían la plataforma, 104 respondieron y encontramos que el 57.7% no conoce de REDCap. Sin embargo, encontramos un 42.3% que sí lo usaban, es decir, 44 personas, y de esas 44 personas queríamos saber qué tantos conocimientos o cuál era su nivel de conocimiento en la plataforma. Si la habían utilizado, es decir, de ese porcentaje que sí conocían la plataforma, solamente la habían utilizado un 15.7% y el 84.3% no la había utilizado a pesar de que la conocía. Y de esas personas encontramos que la mayoría, con un 56.3%, tenían un nivel de conocimientos bajos. ¿Qué quería decir? Que solamente la utilizaban para ingresar datos. Un nivel medio, es decir, que la utilizaban para ingresar información, descargarla o navegar en la plataforma, eran un 31.3% y un porcentaje avanzado que era muy bajo, un 12.5%, que quería decir que sabían crear los formularios, vincular los usuarios, crear los registros y configurar las encuestas. Ahora sí, entonces, con base a ese conocimiento previo que pudimos indagar, que en realidad encontramos que era poco, a pesar de que conocieran la plataforma, pocos lo habían usado, y si la habían usado solamente en un nivel intermedio bajo, quisimos explorar la posibilidad de que fuese muy interactiva, mucho más fácil, y definitivamente esto era lo que nos brindaba REDCap. ¿Por qué? Porque es una plataforma web muy segura que nos permite crear y administrar las encuestas y las bases de datos y los proyectos que generemos en ellas. Nos permite generar procesos simples para crear diseños en fases dinámicas. Podemos navegar de manera dinámica a través de el estado de producción, desarrollo o análisis que implican una recolección de datos. Está diseñado para respaldar la captura de datos en línea y fuera de línea. Y esto es muy importante, sobre todo porque nosotros lo que planteábamos es que en Latinoamérica debemos abarcar la mayor cantidad de personas posibles y los recursos que tengan disponibles. Entonces, ese era uno de los ítems importantes dentro de la recolección. Podemos hacer las encuestas y los formularios y personalizarlas y cambiarlas en cualquier momento de esas tres fases que les mencionaba en la recolección, en producción, en desarrollo o en análisis. Nos permite tener funciones avanzadas como la validación automática, cargar archivos y guardarla o utilizarla como repositorio, y tener lógicas de derivación que hagan mucho más simple la recolección de información, mucho menos larga y más certera, evitar los errores dentro de la recolección. Además, nos permite cargar archivos, como lo dije anteriormente. Dentro de esos archivos, uno muy importante es el consentimiento informado o consentimiento electrónico. Además, la aplicación móvil de REDCap, que está disponible para todos los Android o iOS.
acá quería hacer la breve pausa para hacer la aclaración que nosotros dentro del grupo estuvimos indagando sobre la posibilidad de descargar el aplicativo para cada una de las personas que van a hacer la recolección en Latinoamérica, pero encontramos la posibilidad que nos pareció mucho más sencilla de compartirles un link a través del cual ustedes, que lo vamos a ver más adelante, pueden diligenciar simplemente la información de sus pacientes sin tener que tener ningún aplicativo descargado en sus celulares y sin tener como que descargar la información del proyecto dentro del aplicativo. Simplemente con una URL también podemos compartir el proyecto sin necesidad de que se ingrese a ningún software, bien sea móvil o web. Podríamos también crear los enlaces a través de un código QR, no solamente el URL, y el URL lo podríamos personalizar si lo queremos corto, largo o con algún nombre en específico posterior al indicativo general de REDCap. Podemos exportar estos datos y analizarlos en plataformas como SR, Stata o herramientas ofimáticas como Excel y, bueno, entre otros beneficios. ¿Qué me nos parecía importante destacar en cuanto a la seguridad? Es la información alojada, la información que está respaldada en REDCap, la tenemos alojada en servidores locales, por lo tanto, la custodia y los datos es responsabilidad de la institución. Y como tal, nosotros hemos desarrollado un equipo interdisciplinario en el cual garantizamos la ciberseguridad, la trazabilidad de esos datos, que nosotros podamos preservar esa información a pesar de las constantes actualizaciones que se le hacen al aplicativo y garantizar también que la podamos preservar por 15 años, independientemente del número de registros o de proyectos que tengamos alojados, y que esa custodia sea responsabilidad de nuestro personal institucional. Por eso, el protocolo que les comparte el doctor y que les compartiríamos en caso tal de contar con su apoyo como coinvestigadores, el doctor velaría como investigador principal dentro de nuestra institución por la información respaldada dentro del aplicativo. Siguiente. Entonces, como les decía, contamos con un soporte desde tecnologías de la información para la actualización trimestral, para que esta información no se pierda, respaldar los datos y vigilancia de ciberseguridad. Y a lo que iba era a la administración de los accesos. Entonces, cuando nosotros compartimos una URL, esa información que queda alojada en la encuesta que ustedes respondan, queda bajo el respaldo y bajo el dominio de REDCap Fundación Santa Fe Bogotá, donde nosotros tenemos el respaldo en nuestro software y en nuestros servidores, perdón. Y personas que vayan a estar vinculadas directamente con el aplicativo, que requieran credenciales para ingresar, un usuario y una contraseña, deben contar con buenas prácticas clínicas, un acuerdo de confidencialidad debidamente firmado y diligenciado y un formato de privilegios de usuario. Esto es lo que nosotros les pedimos siempre a las personas que van a ingresar a la plataforma y les hacemos una trazabilidad del buen uso y del buen uso y manejo de los datos. Y por último, contarles que cuando hacemos la recolección de la información, vamos a solicitar un ID o un identificador de cada uno de los pacientes para hacer trazabilidad dentro del estudio, pero eso no significa que esa información no va a ser sensible. ¿Qué quiere decir? Nosotros les vamos a ir otorgando un Study ID que va a ser consecutivo y que no tiene ninguna relación o no guarda ninguna relación con la identificación de ese paciente, y para posteriores análisis, pues igualmente la base se hará bajo anonimato. Eso era en grandes rasgos lo que les quería contar. Yo creo que al final, si hay alguna duda o algo, pues algún comentario, el doctor Vera nos dará paso. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, Mariana. Sí, buenas noches. José Andrés Bueno, Botano es epidemiólogo, asistente de investigación del Departamento de Pediatría
de la Fundación Santa Fe y nos va a dar, digamos, alguno de los pilotos que hicimos. O sea, hemos recibido mucha ayuda, mucha retroalimentación. Bueno, el doctor Paul Harris nos ayudó también en las cosas que nos faltaba en el cuestionario. Adelante, Andrés. Buenas noches para todos. Sí, pues efectivamente nosotros, ya después de toda esta información que nos permitió el doctor José y Mariana, pues con la plataforma, quisimos probarlo, quisimos hacer un piloto. Eso fue, y lo lanzamos una semana antes del simposio que realizamos en la fundación. Y pues lo compartimos con todas las sociedades latinoamericanas. Aquí podemos ver un video corto de cómo se diligenció cada formulario, pues muy básico realmente. Las preguntas eran de acuerdo pues a las guías que el doctor me explicó muy bien. Entonces todo esto se sintetizó allí, y pues lo quisimos poner en práctica para las diferentes sociedades. Siguiente, por favor. Entonces, encontramos en esa prueba piloto, encontramos que durante esa semana alcanzaron a registrar probablemente los pacientes que cumplían los criterios de inclusión, claramente del protocolo. Allí encontramos que se incluyeron 7 pacientes colombianos, 2 de Chile, probablemente alguno que haya incluido el doctor Paul Harris. En Venezuela otro, es decir, en total fueron 9 pacientes los que logramos recoger pues, para esa semana previa al congreso, al simposio. Podemos encontrar, esas son las herramientas que nos permite REDCap, conocer pues ya sintetizado los datos, que los centros de atención para estos pacientes, para 7 de ellos eran un centro de atención privada y los otros 2 en centro de atención público. Entre otros resultados que pudimos conocer, el estado socioeconómico. La mayoría de estos pacientes fueron de un estrato socioeconómico medio, solo uno de un estrato alto. También otra de las herramientas que nos permite el software, ver por ejemplo estas gráficas de dispersión, donde nos permite conocer pues desde estadística descriptiva como media, mediana, promedio. Podemos ver que es de la edad, la media de la edad es de 9.8 y bueno, y una mediana de 12. Otros resultados, antecedentes personales del Helicobacter pylori. La mayoría de pacientes no tenían el antecedente, 4 de ellos no lo tenían y 3 de ellos ya habían reportado el antecedente de esta infección. Asimismo, antecedente familiar de cáncer gástrico, la mayoría no tenían el antecedente familiar, 6 pacientes reportaron que no, un paciente reportó que sí había tenido. Y bueno, como métodos diagnósticos, la mayoría de ellos desde luego usaron endoscopia y biopsia, y pues de ellos fueron 4. Y como con otro tipo de método diagnóstico, solamente se reportó un paciente. Entre los hallazgos endoscópicos, tenemos que la mayoría reportaron nódulos, que fueron 4 pacientes, erosiones solo 1, y otros hallazgos también para un paciente. Entonces, pues estas son varias de las ventajas y facilidades que nos permite el software, únicamente pues incluyendo los datos de estos pacientes. Bueno, en cuanto a pues, la terapia por IVP, del IVP, podemos ver que la mayoría de pacientes, y como bien lo describía el doctor José, la mayoría usaron esomeprazol. Y pues solamente aproximadamente un paciente, el 2.28%, usó omeprazol. En cuanto a las dosis, la mayoría usaron 40 miligramos cada 12 horas en su esquema. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver entonces cómo está en este momento el encuesta. O sea, ustedes, digamos, si deciden ser pues coautores y colaboradores de esta investigación,
pues se va a hacer una invitación, se le enviará el protocolo fue aprobado acá en la Fundación Santa Fe, pero igual, digamos, el Comité de Ética y el Comité de la Subdirección de Investigación nos permite usar digamos, para tener esta base de datos, digamos, acá en RedCap. ¿Por qué no en otra? Podría ser el Colegio Colombiano de Gastroenterología, podría ser la Sociedad Latinoamericana, y pues bueno, llevamos ya varios años haciendo una inversión muy grande en ciberseguridad, es decir, hay un soporte entre la subdirección y la parte técnica de 20 personas dedicadas a evitar eso. Entonces, en ese sentido, por eso, digamos, se podría hacer acá, pero obviamente a medida que la seguridad del RedCap, del Colgam, de la LASPEGAN tenga seguridad, probablemente se va a hacer y se va a generalizar. Pero ustedes ven fácilmente, por ejemplo, el país. Ustedes dicen, por ejemplo, estoy en Chile, estoy en Santiago, el centro de atención es privado, nombre del hospital, por ejemplo, la clínica Las Condes. Doctor, disculpe, creo que no se está viendo. No se se está viendo ve. el formulario, no. No. Se está viendo, quedó solamente la presentación. No me digas. No se ve únicamente el link, José. Únicamente se me está viendo el link. A ver. Gracias. No sé cómo hacerlo para dejar de compartir. Póngalo en compartir. Sí. Bueno, a ver. Yo no sé si lo puedes abrir tú, a ver, para ver si lo podemos mirar. Sí, yo creo que yo lo puedo abrir. A ver si. Y lo muestras ahí. Ya lo estoy abriendo y ya lo comparto entonces. Listo. Creo que ahí está. Entonces este es el formulario, doctor. Este es el formulario, si quieras, sí, exacto, listo. Hay país, por ejemplo, Colombia, ciudad, centro de atención privado o digamos, centro, ponle ahí la viñeta, privado, nombre del centro, por ejemplo, decir, bueno, no sé, Fundación Cardioinfantil, gastroenterólogo responsable, bueno, doctor Carlos Cuadros, correo electrónico. El correo electrónico lo pensamos, digamos, porque nosotros, digamos, van a ser coautores, digamos, las personas que me imagino que tendrán más de 5 o 10 pacientes, obviamente la mayoría pues van a ser coautores de esto y pues obviamente inicialmente también podemos dejar que si quieren de su hospital cuáles son los resultados, también podemos decir, digamos, cómo le fue a la Fundación Cardioinfantil, cómo le fue a su hospital. Número de historia clínica, esto pues se pone la número de historia clínica del paciente, pero nosotros aquí automáticamente le daríamos un número, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manera que no haya problema, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Estrato socioeconómico, pues claro, hay diferentes niveles en Brasil, pero más o menos uno puede decir si es baja, media o alta, eso es algo, es relativo, pero pues digamos nos gustaría saber. O sea, la idea es hacerlo algo amigable y que veamos qué está pasando en el mundo real. Fecha en que se realizó la primera endoscopia, es la fecha, qué edad tenía el paciente en ese momento, entonces ahí uno puede escoger la fecha, el género masculino femenino, el peso en kilogramos, ahí se da un ejemplo, la talla en centímetros, se acepta un decimal, la procedencia, porque es posible que nació en un lado y viva en Colombia hace 10 años. Antecedentes patológicos, pongámosle sí, a ver qué pasa ahí. Entonces dice esofagitis eosinofílica para ver si hay alguna relación, síndrome intestino irritable, reflujo, estreñimiento, dolor abdominal, pero pusimos otro. Es posible que tenga, no sé, una púrpura trombocitopénica idiopática, entonces uno puede llenar ahí. Antecedentes personales no gastrointestinales, la siguiente. Sí, ponle sí.
Entonces, si pone sí, pues puede ser púrpura, asma, dermatitis atópica, falla en el crecimiento, rinitis, anemia, algunas cosas relacionadas en la literatura con Helicobacter pylori. Antecedente familiar de infección por Helicobacter pylori, ponle sí, por ejemplo, mi papá tiene Helicobacter pylori, mamá, papá, abuelo materno, paterno, abuela materna, o sea, primer y segundo grado, eso lo vamos a clasificar ya. Antecedente de cáncer gástrico, sí. Entonces ahí podemos, digamos, ahí quién es la persona que tiene cáncer gástrico, papá, mamá, etcétera. Indicación de la endoscopia, si fue por dolor, por náuseas, vómito, etcétera. Pruebas diagnósticas utilizadas, pues bueno, puede ser endoscopia y biopsia. Ponle, por favor, biopsia. Entonces, si es biopsia, pues yo puedo hacer, digamos, bueno, biopsia le puedo hacer PCR. Otro, pero si yo utilicé PCR, puedo colocar en otros PCR, por ejemplo, si quieres aquí en pruebas diagnósticas utilizadas PCR. Ahí están los hallazgos, lesiones nodulares o foliculares, erosiones, úlceras, otros hallazgos endoscópicos, localización de las lesiones cuerpo antroduodeno, describa otros hallazgos endoscópicos. La siguiente, por favor. Sigue avanzando. Usé omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, pero usé otro. Entonces pongamos otro y ahí puedo poner, por ejemplo, rabeprazol o lansoprazol. Tiempo de uso de IVP para la erradicación, entonces lo usé durante un mes, por ejemplo, 28 días. Estas son las, ¿qué dosis utilizó de IVP? Entonces yo usé, por ejemplo, 40 cada 12 horas. Y aquí están, digamos, las dosis sugeridas por las guías NASPEGAN-LASPEGAN. Pero si, digamos, ayer una colega me decía, yo uso 1500 miligramos. Entonces le decía, excelente. Usó otro esquema, entonces yo utilicé otro esquema, ponle sí, por favor. Yo usé sí, entonces yo usé ¿cuál? Entonces yo usé amoxicilina 1.5 gramos cada 12 horas, etcétera. ¿Qué dosificación utilizó? Y hay algo que, como es un estudio ambispectivo, va a ser muy difícil, pero podríamos tener o no tener datos o decir el paciente cumplió lo que yo le mandé, no fue adherente porque interrumpió el tratamiento a la mitad del tratamiento, o no sé qué pasó. O sea, si no tengo datos de eso también, pero pues en los estudios retrospectivos es uno de los problemas. ¿Cuál fue la causa de suspensión si hubo del tratamiento? Hizo diarrea, tuvo efectos secundarios. Perfecto. Y finalmente el método que usé para ver si yo erradiqué el Helicobacter pylori, pues le pude haber hecho una endoscopia, una urea aspirada, un antígeno en materia fecal, o pude usar otro. Pude haber utilizado, no sé, serología, digamos, estoy diciendo algo. ¿Y qué otro método se utilizó? Pues no sé, ya uno puede colocar al cuánto tiempo usted comprobó la erradicación y finalmente si se erradicó o no. O sea, nos toca que la pregunta esencial, digamos, claro, nosotros podemos hacer un cuestionario que dure 1 hora con 1000 cosas, que es una posibilidad también, pero digamos, la pregunta por lo menos de esta encuesta es, ¿qué es lo que está pasando con nuestros pacientes? ¿Qué esquema estamos utilizando? Y si erradicamos o no erradicamos. Vamos a tener 2 grupos, erradicados, no erradicados, y vamos a ver, digamos, si podemos hacer algunos análisis y uno envía. Eso más o menos, digamos, creo que la doctora, por ejemplo, le pedía al doctor Paul Harris, le pedía a la doctora Aileen Carías que pues lo hiciera, y en general creo que se pueden demorar, si ya tienen todos los datos, más o menos unos 15 minutos o 20 minutos, digamos, es algo relativamente amigable. Ahora, digamos, se puede dar autorización para conectar y bajarlo en una app en el celular y uno lo puede hacer desde ahí. Pero pensamos que un link es más amigable, no tienen que estar colocando códigos, llenando datos, sino simplemente llenar eso. Entonces, más o menos, digamos, eso sería digamos, el cuestionario. Y bueno, creo que voy a ver si puedo compartir.
Y no más, yo creo que es eso, ¿cierto? Yo creo que están viendo todos la última diapositiva para agradecerles pues, a ustedes estos 45 minutos de atención. Y pues eso es lo que queríamos hacer ahora. Claro, si ustedes deciden que van a entrar al estudio, dice, bueno, mi hospital me exige un protocolo, nosotros damos el protocolo que nos lo aprobaron acá en la fundación. Obviamente estamos dispuestos a ayudarlos si quieren el comité de ética. Hoy estuve hablando precisamente en el comité de ética y les pareció que era importante, o sea, que era más antiético no saber lo que estaba pasando con los niños cuando uno decía erradicación, o sea, era peor no saber, porque nosotros no vamos a violar la intimidad de las personas, no vamos a saber los nombres de los pacientes, no vamos a saber sus historias clínicas, eso se va a cegar con un número aleatorio. Entonces, digamos, nos apoyan en hacer todo el apoyo, digamos, para que obviamente el hospital, los centros en Colombia y ojalá lo podamos reproducir en los diferentes países en Latinoamérica. Entonces, yo creo que en ese contexto, pues abrimos, yo creo que la discusión y pues vamos a mirar, digamos, yo quería que moderara, pues no sé yo, Juan Pablo, pero podemos en primer lugar pedir la opinión del doctor Paul Harris, que ya son las casi 10 de la noche, ya lo estamos trasnochando, está de disponibilidad además, entonces pues quería ver el concepto y pues la posibilidad de esto poderlo hacer en Latinoamérica. Quisimos empezar con digamos, nuestros colegas gastroenterólogos y amigos del camino de Colombia, pero la idea es obviamente hacer un estudio más grande y más colaborativo. Adelante, Paul. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Lo primero, darle las gracias. Demasiado generosos ustedes con sus palabras conmigo. Así que realmente muy agradecido. Gracias, Mariana, Andrés, José, por la presentación. Estoy aquí por dos razones. Uno, como director del Comité de Investigación del ASPAGAN. Y segundo, porque me interesa el Helicobacter. En relación a lo primero, les quiero decir que no es ningún misterio para ustedes que el ASPAGAN está bastante atrás, bastante al debe en investigación científica original. Eso es una realidad. Por tanto, la iniciativa de ustedes como Colombia, como país, es fundamental. Fundamental y no es ningún misterio tampoco que probablemente Brasil y Colombia son los países que en este momento han tenido mayor desarrollo en investigación y están haciendo mayores aportes. Yo diría que el ASPAGAN tiene 3 o 4 proyectos caminando importantes y este debiera ser uno de los proyectos importantes. Así que felicitarlo, motivarlo, como el ASPAGAN, esto es realmente importante y esperamos que se puedan ver resultados parciales, ya sea en Río de Janeiro y los finales, por supuesto, el próximo año en Buenos Aires. Así que cuentan con todo el apoyo del ASPAGAN. De hecho, más, el ASPAGAN está en deuda con ustedes por haber organizado el taller de REDCap y este mismo reunión de hoy día. En segundo lugar, como una persona altamente interesada en Helicobacter, este trabajo es muy, muy importante. Hay muy pocos datos de erradicación de Helicobacter en niños. Por tanto, este tipo de trabajo puede dar datos importantes. Les cuento que las guías para Norteamérica y Europa se están rehaciendo en este momento, van a salir a finales de año y hay varias sorpresas bien interesantes y accedieron a poner dentro de los criterios de indicación, de erradicación, a los niñitos que tengan familiares de primer grado con cáncer gástrico. Van a haber varias novedades importantes que les voy a contar en algún momento porque yo estoy participando en las guías, pero no hay muchos datos del éxito de la erradicación con tratamiento antibiótico. Así que yo creo que este trabajo está en el lugar perfecto. Segundo, tiene la metodología perfecta, utilizar REDCap, utilizar un link. Estoy de acuerdo, José, yo creo que un link es mejor que bajar la aplicación completa al celular o al computador, acceder al link, poner los datos. Yo utilicé la encuesta piloto y yo diría que me demoré menos de 15 minutos. Yo creo que probablemente unos 7 minutos
Es muy amigable, después que uno hace 1 o 2 veces la encuesta, a la tercera va muy rápido. Pero el éxito de este proyecto en Colombia va a depender exclusivamente de la cantidad de gastroenterólogos que participen. Si los 41 personas que veo en este momento, cada uno participara con 10 niños, ya tienen 410 pacientes. Es fundamental que el trabajo no se pierda y para eso requiere datos, resultados robustos que van a depender del tamaño muestral. Y tengo una pregunta para ti, José o Mariana o Andrés, para dejar el micrófono. ¿Qué pasa si una persona ingresa un paciente, pero la indicación de erradicación de esa persona fue por dolor abdominal funcional o por otra causa? O sea, no fue ni por úlcera, ni por erosión, ni por cáncer, fue por otra indicación. ¿Cómo van a hacer el análisis a posteriori? Porque probablemente el cuestionamiento va a ser, oiga, pero usted erradicó un niño que no tenía indicación de erradicación. Esa persona, esa encuesta o ese file queda eliminado del estudio o igual lo vamos a considerar. Pues eso lo discutimos bastante porque, digamos, ¿qué hacemos si, digamos, como mi colega me dijo, doctor, yo no uso, yo uso de entrada metronidazol, IVP y uso amoxicilina, pero la amoxicilina yo la uso a altas dosis. Yo la 1.5 porque me parece que me va mejor. Le dije, perfecto. Pues eso es, le digo, a nosotros nos interesa esos datos porque qué tal, digamos, que la doctora presente 20 pacientes y pudo erradicar esos 20 pacientes. O sea, sería interesante para saber si dosis más altas de amoxicilina puede ser, pero estoy diciendo alguna absurdo. Ahora, digamos, yo puede ser que tenga un paciente con una dolor abdominal. Encuentro una gastritis antral superficial, una dispepsia no ulcerosa y resuelva tratarla. Claro, lo que nosotros vamos a decir de pronto, el 10% no tenían indicación según las guías, pero la idea, digamos, de estos datos no es juzgar y decir quién hizo bien o quién no, sino simplemente ver también cuántos usaron más o menos las guías y quién no. Eso, digamos, no, ese es un resultado que sería interesante, es decir, solamente el 30% estamos usando lo que recomienda las guías, pero por ejemplo, a mí me va bien con terapia cuádruple y a mí me va bien y el 95% de mis pacientes lo erradicó, pues perfecto, eso lo queremos saber. Queremos saber, digamos, eso, o sea, quién está usando lo que se recomiendan en las guías y quién está usando esos esquemas y cómo les va. O sea, eso es lo que, digamos, en investigación es lo que se llama post-marketing. Post-marketing es que yo lanzo una fórmula, una leche o lo que sea y veo cómo les va, simplemente después de haber hecho todos los estudios. Esto es lo que vamos a ver, qué pasa y qué están haciendo nuestros gastroenterólogos en el mundo real y cómo les está yendo. Entonces, sí se va a tener en cuenta, digamos, probablemente para los análisis duros, ya digamos, entre casos y controles, vamos a tener en cuenta solamente los que tengan las indicaciones. Pero en el contexto de si los que tenían indicación según las guías o no, pues vamos a discriminar eso y decir el 90% tenían indicación según las guías, el 10% no, pero eso no quiere decir, digamos, yo puedo tener un paciente que tenía una gastritis eritematosa y resulta que había recibido inhibidor de bomba de protones durante 2 meses antes y pues eso había hecho que las lesiones disminuyeran. O sea, es muy, muy difícil a veces ya entrar. Yo no sé si Mariana quería hablar y me gustaría también que la opinión de Otto Calderón, si es posible. Sí, doctor. En consonancia con lo que estaba diciendo, pues yo creo que lo único que podría decir es que todo en investigación son resultados, independientemente de que sean los que estamos buscando o no. Entonces, si tenemos un paciente que fue incluido para erradicación por no indicación, no tenía indicación para erradicación, pero aún así se incluyó, pues también es un resultado, saber cuántos pacientes los estamos erradicando sin la indicación de erradicación. Perfecto. Yo no sé, Otto o Juan Pablo, alguien más, no sé si habrá. Hola.
más preguntas. Sí, yo creo que esos datos son súper importantes porque, como tú lo comentabas en la presentación, José, eh, yo creo que en nuestro país, donde ustedes saben que las tasas de prevalencia de Helicobacter pylori son, yo creo que las más altas en el continente por muchos factores. Y lo que tú decías en cuanto a la parte controversial de los patrones endoscópicos, donde uno ve gastritis folicular que no están incluidos dentro de las consideraciones de erradicación, yo creo que ahí vamos a tener de pronto algunas sorpresas porque recuerden que todo este proceso, claro, tenemos la guía de adaptación de Latinoamérica, pero es importante tener la data local, es importante saber porque de pronto esto nos va a permitir decir, venga, en Colombia tenemos unos patrones endoscópicos muy asociados al Helicobacter, más con la enfermedad ulceropéptica, vemos que hay una alta prevalencia de estos hallazgos endoscópicos y eso es válido porque ustedes saben que en Norteamérica y en Europa son otras consideraciones y otros factores completamente distintos desde todo punto de vista económico, sociales, culturales, nutricionales, que eso hay que evaluarlo y estos datos, sobre todo a nivel Colombia, nos pueden servir frente a eso. Entonces yo creo que eso pueden ser unos datos que después se analizarán y lo que el doctor Harris y lo que decía Mariana es importante. Hay que mirar también qué tanto se están haciendo adaptaciones y se están acatando, se están utilizando las guías del 2017 y las que ustedes publicaron en el 2020. Entonces me parece que es muy importante. Y yo creo que dentro de las propuestas que hemos contemplado con José Fernando en cuanto al número, que es como una de las propuestas, ahí para adelantarme frente a eso, yo creería que con un número de 10, que cada uno aportara 10 pacientes para el estudio, sería importantísimo para que cada uno se comprometiera y obviamente hiciera parte de la autoría del trabajo de investigación. Muy bien, yo quería ver la posibilidad de esto, digamos, para motivar a hacer un webinar a nivel Latinoamérica con algo así, un esquema así, y pues mostrar, digamos, y mirar a ver qué posibilidades de que la gente interesada motive, porque pues hemos visto que a pesar de que todos es una de las patologías que manejamos los gastroenterólogos, pues ahí tenemos Cuba, Chile, creo que ya alguien de Argentina, México, pero hay muchos países de Centroamérica y todo que como que no, digamos, o no tienen representantes o no quieren o no saben que estamos haciendo eso. Entonces yo sí le pediría porque que obviamente con su sabiduría nos ayude a mirar un webinar y lo organizamos de manera de presentar este cuestionario José, digamos, sí, antes de darle la palabra y nuevamente mis agradecimientos a ti, pues, por el impulso que le das a a todo este tema tan importante y a Paul, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar y aprender de él tanto en esto. Yo creo que son dos preguntas diferentes. O sea, la pregunta del estudio es la erradicación, ¿sí? O sea, que contestaríamos si se erradicó o no se erradicó el Helicobacter pylori que apareció en una biopsia. Seguramente vamos a tener la mayoría de los pacientes diagnosticados con biopsia, ¿verdad? Entonces, hay un paciente que tiene una sintomatología que normalmente incluye dolor abdominal, vómito, y que es necesario llevarlo a una endoscopia para hacer un estudio diagnóstico. Y encontramos un Helicobacter pylori, seguramente con cambios histopatológicos de gastritis. Es muy raro que aparezca un Helicobacter pylori en un paciente muy sintomático y no aparezca gastritis, ¿sí? Entonces, la pregunta del estudio es, ¿lo erradicamos o no lo erradicamos? Y básicamente, ¿con qué? Aunque la pregunta única es, ¿se erradicó o no se erradicó con un esquema que ya está prediseñado? Pero a mí me interesa mucho, y creo que el doctor Paul puso el dedo en la llaga, es una pregunta que yo me he hecho y que la tomo de manera muy personal con cada uno de mis pacientes. Y es, ¿tengo que estar en las guías para erradicar el Helicobacter pylori en un paciente que yo personalmente encuentro con una gastritis muy severa, una gastritis nodular, pero que no vi erosiones o no vi úlceras?
le digo, no, me pego a las guías y solamente le doy esomeprazol y no lo trato, o yo creo firmemente que el Helicobacter es la causa de esto y que hay un detalle que no me cuadró, que es que no vi erosiones en ese momento, que puede ser por las causas que tú dices. Muchas veces ya los pacientes han recibido esomeprazol un tiempo antes de llegar a nosotros y posiblemente las lesiones hayan mejorado. Entonces, la pregunta es muy importante, me gusta mucho que Paul la haya hecho y creo que es un trabajo prospectivo que debemos desarrollar, es si nosotros necesitamos esperar a que en una historia natural de una enfermedad que empieza con un infiltrado inflamatorio, cambios un poquito macroscópicos, eritema, cambios foliculares, tengamos que esperar a que haya úlcera para tratar el Helicobacter, ¿sí? Esa es una excelente pregunta que yo creo que nosotros, con la casuística que tenemos, y más aquí en Colombia y aquí en el sur del país, pues que yo creo que, digamos que básicamente de los pacientes con gastritis, el 50% aquí en Cali, en el Valle y Nariño, tienen el Helicobacter pylori presente, ¿sí? Entonces, es una pregunta que nosotros tenemos que resolver y me parece importante que lo hagamos a nivel prospectivo, pero sería otro trabajo de investigación, creo yo. ¿Sí? Antes de darle la palabra al doctor, pues podemos ver cosas interesantes, porque si vamos a tomar pacientes desde el 2017, que cuando salió Naspegan, vamos a poder saber qué fue después de cuarentena, qué está pasando antes y después. Eso es interesante saberlo. Ahora, yo hice un estudio hace muchos años de 120 y pico de pacientes con erosiones y tenía 80% de éxito con el medicamento, los medicamentos que da el plano obligatorio de salud. Pero digamos, no sabemos qué está pasando ahora. Melquisedec también, que ahora va a hablar, también creo que tiene una experiencia. Así que, bueno, entonces, en resumen, yo quería que contestara la pregunta del doctor Paul Harris, luego Melquisedec y luego el doctor Carlos Cuadra. Ok, gracias, José. Bien breve, yo creo que este cuestionario, este instrumento, recoge mucha información. Perfecto, no hay ningún problema, como dijo Mariana. Y de este trabajo, de esta información van a surgir muchos artículos, no solo uno. La pregunta puntual en este momento es sobre éxito en erradicación. Obviamente van a poder evaluar ustedes adherencia a la guía clínica, van a ver adherencia a los test diagnósticos, mucha otra información. Entonces, tal vez la sugerencia, José, es que ustedes hagan un estudio piloto en Colombia, recluten los primeros 100 pacientes, vean los resultados en forma interna y ahí tomar una decisión, la mismo cuestionario o acortar el cuestionario y ofrecerlo a Latinoamérica. Pero es fundamental pasar de la etapa Colombia a la etapa Latinoamérica y en ese cambio se puede ir corrigiendo sobre la marcha o simplemente aplicar el cuestionario completo en Latinoamérica a los colegas que quieran participar. Ya verán después, los resultados pueden ser analizados de múltiples maneras, formas, se pueden hacer nuevas preguntas de investigación. De hecho, REDCap establece una base de datos y después otro colega, ustedes mismos dicen, ahora quiero hacerle esta pregunta a la base de datos, esta otra pregunta. Finalmente, desde el punto de vista clínico, Otto, las guías clínicas, como yo las entiendo, no son la Sagrada Escritura, ni el Corán, ni nada, son guías clínicas para orientar a los colegas, pero el objetivo fundamental de este estudio va a ser evaluar erradicación. Y el último truco, o no truco, pero tips o motivación, en las reuniones que yo tengo todos los meses con la gente en Estados Unidos y Canadá y Europa por las guías clínicas de ellos, el problema de ellos es que en cada uno de sus países tienen 3% de infección, 5% de infección, 1% de infección en Japón de los niños que van a endoscopía digestiva alta. Es decir, yo visualizo que en 10 años más ellos ya no van a hacer guías clínicas de Helicobacter porque no es un problema para ellos. El problema para ellos son los migrantes latinoamericanos que se van a vivir a Europa o Estados Unidos. Por tanto, los que van a hacer las guías clínicas somos nosotros. Y los datos para esas guías clínicas van a surgir de este trabajo, por ejemplo. Así que con eso termino. Nuevamente felicitarlo, hay que seguir adelante con este trabajo, mejorar si hay que mejorar algo, pero ojalá
muchos gastroenterólogos colombianos tomen este trabajo como una bandera para motivar también al resto de los colegas en Latinoamérica. Eso, veo que hay más personas que quieren conversar. Gracias. Listo, gracias. No, de todas maneras yo pienso que la idea final de esto es obviamente empezar por Colombia, pero si podemos organizar el webinar a nivel Latinoamérica sería fabuloso, porque ya me han pedido algunos, por ejemplo en México, Erika y todo el link y mirar y pues ya él ya quiere empezar y quiere participar, entonces yo pienso que hay que hacerlo público y parte de nuestro working group de Helicobacter pylori, que pues obviamente tú estás incluido, nos toca impulsar iniciativas también a nivel país y a nivel Latinoamérica. Melquisedec y Carlos Cuadros. Muy buenas noches. Felicitarlos pues por el proyecto de investigación muy interesante. Quería compartir mis datos muy brevemente. Participé en 2 investigaciones, uno de resistencia aquí con el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Tecnológica de Pereira, la misma metodología que utilizó José, mutaciones de 23 scRDNA. Encontramos resistencia a metronidazol del 88% y a claritromicina del 2.2%. Esto fue publicado en la revista Chilena Médica en el 2019. Hay otro estudio publicado en 2020 del Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular de la Universidad de Antioquia. No encuentran resistencias mayores del 20% para claritromicina en ninguna de las poblaciones estudiadas. La más alta fue Tumaco con 19.5 de resistencia a claritromicina. Es decir, es una que se puede usar. Y en cuanto al metronidazol, sí, yo creo que por la mala costumbre del uso masivo de ese metronidazol, aquí lo utilizamos en desparasitación, lo usan los colegas en desparasitación y generan resistencias muy altas que han sido reportadas en nuestro estudio en el 88% y en estudios en Bogotá y en Medellín hasta el 98%. En cuanto, desarrollamos aquí en el Eje Cafetero también otra investigación publicada en la Revista Española de Pediatría hace 2 años, que usa la misma metodología que estaba usando José Fernando para con 194 pacientes de 2 a 18 años, con edad media de 14, 54% niñas. Encontramos que evaluamos en ese estudio la terapia triple de 14 días, amoxicilina, claritromicina y esomeprazol por 14 días. Encontramos unas tasas de erradicación por protocolo del 90% y por intención de tratar del 85%. Evaluamos efectos adversos, nos llamó la atención esto, 35% presentaron eventos adversos, fueron menores, dolor abdominal y náuseas. Eso es como la investigación. Le decía a José Fernando, pues la idea también es retrospectivo y prospectivo por incluir estos pacientes en esta misma investigación, pues estos pacientes que ya nosotros revisamos. Perfecto, no se pueden incluir. Están desde julio del 2017 que salió la guía americana para adelante, yo creo que vamos a incluir y la idea es ir reclutando hasta mitad del año próximo para presentar lo que llevemos al Congreso Mundial de Gastroenterología y ahí pues se pueden reportar datos de un centro, de varios centros del país y pues si motivamos a nuestros colegas de Latinoamérica pues llevar ya datos más gruesos de otros países. Y otros 2 puntos que habíamos hablado con José Fernando es la edad. Yo miré en esta publicación eran de 2 a 18, sin embargo me he encontrado dialogando con colegas, por ejemplo, de Santa Marta, donde para conocimiento de todos no tienen acueducto ni acceso a agua potable, donde observan lactantes con Helicobacter. En algunas de las endoscopias que han hecho los colegas allá han detectado Helicobacter. Entonces, no sé si pudiera ser una variable a considerar el acceso a agua potable, por ejemplo, en esas regiones donde claro. Esto es un punto. Y el otro punto, a ver, me olvidó. Eso es la edad el otro punto muy importante. Tenemos a veces pacientes que son tratados por colegas de adultos. Me ha pasado a mí que yo tengo pacientes que yo detecto, de pronto no tengo ni criterios, y en una segunda consulta me llega que ya fue tratado
por colegas de adultos. Ellos han utilizado o están utilizando recientemente unos esquemas de publicaciones de Asia que usan megadosis de amoxicilina, una terapia dual intensificada que es, me recuerdo de un paciente de 16 años que tuvimos, le dieron 3 gramos de amoxicilina 3 veces al día y esomeprazol, una terapia, un esquema de literatura asiática con megadosis de amoxicilina. No sé si, o cómo se puede contemplar eso dentro de él. Nosotros colocamos por eso menores de 18 años. No, pero Ahora, a pacientes menores de 18 años. no, por eso, o sea, quiere decir menores de 18 años es un niño que llegó con hemorragia de 8 meses y tenía una gastritis erosiva y tenía el Helicobacter pylori. O sea, van a quedar incluidos. Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿qué se considera primera, digamos, primo tratamiento? O sea, el primer intento, pacientes que hayan recibido tratamientos un año antes, o sea, por lo menos que no hayan recibido tratamiento en el último año. Entonces, esos pacientes se pueden incluir también, pero pacientes que recibieron hace 6 meses un tratamiento y que se encuentren, pues esos pacientes obviamente no incluyen. Y finalmente le vamos a dar la palabra a Carlos Cuadros. Entonces, Carlos Cuadros y Andrés Enrique. Buenas noches. Buenas noches. No se escucha, Carlos. Buenas noches. Ahora mejor. Hola, Un poquito Carlos. más duro, Carlitos. Listo. Sí. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, Dale, Carlos. dale. Habla un poquito más duro que no se te oye. Buenas noches. Tienes que hablar más duro, Carlos. Carlos Cuadros. Mientras logra mejor señal el doctor Enríquez, adelante. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué más, mío? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Excelente presentación y pues ya habíamos tenido la oportunidad de revisar lo de RedCap en Bogotá, en el simposio organizado por ustedes. Igual, como lo mencionaba Melqui, hay un volumen muy importante de pacientes, yo creo que en todas las regiones de Colombia, y estoy completamente de acuerdo para participar también en las instituciones en las que estoy laborando acá en el Eje Cafetero. Perfecto, muy bien. Entonces, yo no sé si para ya cerrar yo, Carlos, no sé si se conectó mejor, tiene mejor señal. Buenas noches. No, Carlos, no te escuchamos muy bien. Lo siento. Bueno, entonces, digamos, para ya terminar, dado que son las 10:15 en Santiago de Chile, quería primero pues dar un agradecimiento al doctor Paul Harris, a toda su paciencia. Quería de pronto, si quiere, decir unas palabras de cierre, pero sí nos gustaría a nosotros motivar a los colegas, estaríamos encantados trabajar con el grupo de Chile, de Argentina, de Brasil, de México, etcétera, Centroamérica, porque pienso que es importante para todos. Por lo tanto, sí le voy a pedir el favor al doctor Paul Harris que motive y que saquemos adelante, por lo menos para saber en qué estamos. Y finalmente, pues los que estén interesados simplemente quieren que les mandemos nuestro protocolo, les mandamos el protocolo y pues los apoyamos en todo lo que sea necesario para que pues sus hospitales lo puedan aprobar y el apoyo desde el punto de vista de investigación. Absolutamente, José. Felicitaciones de nuevo a todos, realmente extraordinario. Después por interno, organicémonos bien, podemos mandar una invitación primero a los vocales de cada país, insistir que cada vocal seleccione algún representante, un pequeño reunión primero con el working group, luego hacemos un webinar para toda la sociedad, le pedimos permiso al doctor Espolidoro porque los jueves están bien diseñados y hacemos un webinar de invitación utilizando el mismo formato que utilizaron ustedes. De repente es bueno mostrar datos previos de ustedes, es bien motivante cuando los colegas ven que esto ya partió y ven que ya está funcionando.
eso puede ser también bien motivacional, pero cuentan con todo mi apoyo. Este trabajo hay que hacerlo, muy importante, y darle para adelante. Así que muchas gracias por la invitación y por sus palabras. Gracias, José. Bueno, bendiciones a todos, gracias a todos por su presencia, a Mariana, Andrés especialmente, pero pues para que sigamos trabajando en equipo con países hermanos como Chile. Así que bendiciones, una linda noche para todos y nos estamos hablando y pues estamos a sus órdenes para que podamos seguir trabajando en equipo. Bendiciones y buenas noches.